yo creo que el alumnado de vez en cuando tiene ciertas barreras con determinadas asignaturas, ¿no? Y en el caso de historia, yo percibo que quizás una idea recurrente es aquello de ¿para qué me va a servir a mí conocer una serie de hechos del pasado, datos, nombres, eventos, ¿no? Entonces la pregunta que yo te lanzo sería ¿por qué es importante? ¿Qué nos aporta conocer la historia? Bueno, eso tiene unas respuestas muy socorridas, algunas veces que no dejan de ser válidas, que no dejan de ser útiles. Para mi gusto se ha repetido desde hace bastantes décadas o lustros más bien, no creo que sea una respuesta muy vieja, lo de no cometer los mismos errores del pasado. A mí me parece una respuesta cursi, en tanto en cuanto todo aquello que peque de cursi me parece inalcanzable, a lo mejor excesivamente romántico, los errores se van a seguir cometiendo y aprender historia no nos sirve para enmendar esos errores o para evitar su repetición. Después hay un enfoque de la historia que es puramente nacionalista, interesado, que ha tenido lugar en todos los países del mundo, de mayor o menor medida, y también en el nuestro. Ahora, si tienes la suerte de poder estudiar historia desde un plano científico, más o menos objetivo, que se puede, riguroso desde los términos que amparan el rigor, a lo mejor no evitas errores, pero a lo mejor sí evitas que te engañen. Para mí es una aproximación más individual que colectiva. Yo creo que vivimos en unos términos donde la erudición es muy barata, podemos hacer a gran cantidad de conocimiento en muy poco tiempo, incluso podemos leernos algunos de los libros de referencia que vienen en algún artículo que leamos en una entrevista, podemos pedirlos por Amazon y leerlo, o al menos leer una parte. Entonces podemos caer en el error de creer que sabemos mucho de algo y ese algo transmitírselo a la gente como si fuéramos aquellos que lo hemos descubierto por primera vez. Y eso está pasando. Está pasando con cuestiones como determinados derechos, derechos de la mujer. Hay determinadas políticas feministas que defienden que es la primera vez que han podido estudiar, que es la primera vez que han podido hacer a la universidad, que sus madres no pudieron. Eso es mentira. Y eso tiene un nombre que es adanismo. Entonces, la política, la historia sirve, por ejemplo, para que los políticos no te engañen, para que los políticos no te hagan creer que ellos han sido los primeros que han puesto en marcha algo. Te voy a poner otro ejemplo y con esto termino. Cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, se tendía a decir que gracias a Felipe González existía la seguridad social, las pensiones y todas las contraprestaciones sociales y este tipo de... Mis abuelos, sin embargo, decían que la seguridad social había sido una creación de Franco. Entonces yo no sabía quién tenía razón. Parecía que existía desde antes de Felipe González, pero Felipe González la había llevado a la excelencia. Y sin embargo tampoco fue una creación de Franco. Es decir, Felipe González hizo creer a toda una generación que la seguridad social, las pensiones de viudedad y no contributivas habían sido un invento suyo, y Franco se lo hizo creer a otra. Y sin embargo, los orígenes de la seguridad se remontan a 1905. Y eso no se estudia ni siquiera ahora en la asignatura de Historia de España, de segundo bachillerato, porque no da tiempo. Yo lo toco, pero yo sé que a los alumnos les da igual, porque de alguna manera no entra en selectividad nada más que como un dato tangencial que puede ayudar a subir un cuarto de punto a la nota. Y contra eso es muy difícil luchar. Y son dos ejemplos que te he puesto, uno presente, uno de nuestros días y otro que ha sido en varios momentos, ¿no? Y son ejemplos de adanismo, de decir, yo llegué primero, yo lo he hecho por primera vez, sin mí no sois nadie. Y eso creo que lo evita el conocimiento de la historia.